En esta sesión vamos a poner atención en el cuadrado que en la anatomía del proceso salía como la conversión. Ya tienen claro ustedes que conversión y reacción química es equivalente. Y aquí vamos a poner el cuadrado que en la anatomía del proceso habla de la separación. Hagamos ciertas consideraciones respecto a los aspectos de moléculas. Antes de entrar, porque la molécula va a estar presente en la conversión y en la separación. Desde el punto de vista que a nosotros nos interesa como ingenieros químicos, no nos interesa extremadamente las finuras que pueden usar los químicos. Nosotros usamos la química como dato, base de datos, no va para hacer otras cosas. Ellos hacen química para hacer química. Pero es interesante irlos haciendo visibles, y aquellos en que en particular nosotros nos sentimos obligados a meter muy a fondo, porque va a ser necesario para cuando tengamos que diseñar y construir equipos que van a configurar y dar, cuando integrados todos en forma coherente, va a ser una planta de procesos químicos. Pero entonces, miramos nosotros como observadores a la molécula y las moléculas. ¿Y qué vemos? Que están presentadas para el nivel que estamos nosotros preocupados, fundamentalmente de los átomos, los núcleos y los electrones. En una etapa más avanzada, que también es parte de nuestro campo, se avanza más allá a lo que sería la ingeniería nuclear, que es parte de nuestra disciplina, pero no en este momento de nuestra dedicación. Así que vamos a entender que lo que estamos nosotros preocupados fundamentalmente es el centro del electrón, del átomo, el núcleo y el electrón. E incluso en el electrón es una partícula simple al nivel que nosotros estamos trabajando, y el núcleo está constituido para el nivel que estamos trabajando solamente de lo que se llaman protones. Existen también, evidentemente, subpartículas adicionales como son el neutrón y las partículas menores ya subatómicas. Queda claro que nuestro tema es protones y electrones. Los protones centrados en el núcleo y los electrones orbitando alrededor. ¿Cuáles son lo que hace que estas estructuras funcionen? Son prácticamente dos aspectos. La atracción que puedan tener en condiciones de masa, que es muy débil, la fuerza de atracción gravitacional, ya que el electrón es minúsculo al lado del protón. Y el otro tipo de fuerzas que nos interesan también van a ser las fuerzas dinámicas constituidas por la atracción hecha por los aspectos gravitacionales en menor escala, y los otros en aspectos dinámicos como son el hecho que se están moviendo. Los cambios que sucede en la molécula al nivel químico, que ya lo restringimos, aquí está en cierta parte, está fundamentalmente habiendo fuerzas complejas,
pero fundamentalmente son fuerzas de carácter electromagnéticas. Así que los fenómenos químicos derivan de los fenómenos fundamentalmente de fuerzas electromagnéticas, partiendo, claro, que el núcleo está configurado por el protón con carga positiva y el electrón con carga negativa. Este antecedente es... antes de pasar, eso es al nivel atómico, ¿no es cierto? Ahora sucede que entre átomos y otros átomos, a su vez, se producen interacciones. ¿Eh? Y esas interacciones van a ser también debido a fuerzas, fundamentalmente también electromagnéticas. ¿Eh? Y eso que hace que estén unidos estos elementos base como el protón y el electrón al nivel del átomo o entre átomos formando moléculas, va a hacer que según la intensidad y la acción hagan que la estructura exista o se transforme en otra. Pero esta realidad de las partículas químicas, átomo, electrón, moléculas, se están también presentes en el espacio y en el tiempo. Y eso permite entonces que suceda que puede haber entre ellas mismas interactuando consigo mismo o interactuando con la presencia de otras átomos, electrones, moléculas y protones. Con esta breve y resumida presentación vamos a describir los fenómenos macro, que vamos a decir abarca los dos, fenómenos moleculares. Y vamos a hacer un listado los químicos y los físicos. Ya nos repetimos, ustedes tienen claro que aquí no hay cambio de estructura molecular y aquí hay cambio de estructura molecular. Y vamos a tipificar los más importantes y más relevantes, como son fenómenos de lo que se llama las reacciones, que están fundamentando las reacciones y las separaciones. En el caso de las separaciones son distintos tipos de movimientos que van a generar y los vamos a caracterizar con el nombre de operaciones unitarias. Y en química los vamos a llamar procesos unitarios. Los procesos unitarios más conocidos son fenómenos de unión, de separación, de los elementos que hemos estado hablando, o sea, elementos moleculares. Fenómenos de oxidación,
de descomposición, síntesis, ruptura. En todas estas situaciones que hemos hecho aquí casuísticas, quiere decir que hubo destrucción inicial de las moléculas o átomos y su aparición en términos de otras. Aquí, al no estar presente la destrucción, va a suceder de todas maneras el proceso. Y que para ser coherente, procesos unitarios, vamos a poner ahí también que ese es el proceso de nuestra descripción simplificada. Los fenómenos de operaciones unitarias están basados prácticamente en tres fenómenos que son la capacidad de desplazarse la molécula de un lado para otro, ya sea con presencia de interacción con otras moléculas, el fenómeno de recibir o entregar energía térmica y la posibilidad de desplazarse en el espacio. Esas propiedades físicas de interacción se llaman fenómenos de transporte. Representados fundamentalmente por transferencia de impulso, o sea, una pelota en la mesa de billar que le pega a otra, hace que se mueve porque le pegó otra, las bolas de billar no se desarmaron, siguen siendo las mismas, pero hubo ahí un fenómeno que hizo que se desplazaran por una transferencia de impulso. Hay otro fenómeno que hace que sin desaparecer la estructura, vamos a machacar en ese sentido, en lo físico no hay cambio de estructura, pero sí puede recibir variaciones de situaciones como son una mayor energía que la haga moverse, transferencia de calor. Y el último sería la transferencia de materia. Aquí están los fenómenos fundamentales en lo que se llama fenómenos de transporte, correspondientes a las operaciones unitarias, respondiendo a los procesos físicos y en el nivel molecular. ¿Cómo se manifiestan estos, por ejemplo? Voy a saltar a la transferencia de calor. Nosotros percibimos esa situación de que existe una medición de un nivel de algo que se llama la temperatura y que hace que cualquier sustancia sea lo que decimos en lenguaje corriente más frío, más caliente. Sin embargo, la transferencia de calor, que es muy importante para nosotros porque la que usamos y recurrimos a ella para poder que la molécula lleve a estados posibles donde se produzca la reacción química, u otro fenómeno que nos interese y que nos sirva para poder aplicarla en un buen sentido. Transferencia de calor hace que de una molécula a otra se transfiere un nivel de energía que es un estado de agitación, fundamentalmente. Es
va a ser por las vías de el contacto directo. Hay una superficie, yo pongo la mano en algo caliente y mi mano se calienta y si es muy caliente se quema. Ese fenómeno se llama un fenómeno de conducción. Quiere decir que el calor agitó las moléculas que estaban en la mesa y ese calor que está agitando la mesa me las transmiten a las moléculas que están en la mano. No ha habido transformación de estructura, pero ha habido sí un proceso, fenómeno de cambio. He estado recibiendo yo agitación, energía, el otro la ha estado perdiendo, transferencia de calor. Hay otra forma en que se aplica también la transferencia de calor y es fundamentalmente cuando está en fase líquida. Esta es muy relevante en la conducción en fenómenos sólidos, entre sustancias sólidas. Está también entonces el caso de que yo pongo una olla en la cocina y la comienzo a calentar y quiero yo que se produzca el calor que pase desde la llama o del artefacto eléctrico hacia el líquido que tengo, que para simplicidad sería el agua, y yo a veces entonces veo que se demora y comienzo a agitarla. Y ese proceso entonces tiene dos etapas. En un momento que la agitación no lo molesta y solamente se puede producir un movimiento en que el agua caliente de abajo sube para arriba y la de agua fría baja para abajo en un fenómeno de circulación que se llama el fenómeno de convección. Segundo, el fenómeno de transporte en el caso de transferencia de calor. Y el otro es el caso del tercero, es el de la radiación. Y es donde algún elemento que está a una temperatura con relación a otro elemento que está a una temperatura más baja, por efecto de la diferencia de temperatura, se produce una emisión en la corriente, en factores electromagnéticos que hacen que la agitación electromagnética en este foco se transfiera al otro lado por la vía de onda electromagnética. Y eso vamos a tener el caso de la radiación. En cuanto a transferencia de masa, es cuando por el propio movimiento que está la sustancia, ellas se mueven a través de otro medio. Y el caso más sencillo es una bolsa de té. Yo pongo una bolsa de té y en agua caliente y veo que poco a poco el agua se va tiñendo. Quiere decir que está pasando una materia que está en la bolsa al agua. ¿Y por qué está pasando al agua? Porque hay una diferencia que la hace que tienda a fluir. Y ese es el fenómeno de difusión. Ahí está la base de los fenómenos básicos de los procesos moleculares. Pero ¿qué va a ser relevante para nosotros finalmente? Que son bases para equipos. Aquí en estos fenómenos y sus valoraciones cuantitativas me va a permitir construir equipos en los cuales estos fenómenos sean posibles y entonces nosotros nos permita lograr los efectos que deseamos, ya sea en el caso de la separación y cualquier otra situación. Equipos de operaciones unitarias va a ser, por ejemplo, tan simple que fragmentación, el rompimiento de cosas que son de tamaño grande a tamaño chico. La misma molécula está ahí antes y después, sin embargo, un fenómeno de molienda. Y así quiere decir que va a aparecer la dimensión del molino. En el otro extremo, nosotros tenemos, lamentablemente, la presencia de un proceso que desea separar
dos unidades, dos átomos que son extremadamente parecidos e iguales, casi iguales. Se refiere a separar dos compuestos químicos que tienen una pequeña diferencia que se llaman los isótopos. Y el más notable de todos estos procesos es el proceso de separación de un tipo de uranio que tiene un peso molecular muy alto, no me voy a acordar en este momento, pero supongamos que sea el U237 y hay otro que es el U238. Es tan pequeña la diferencia, pero queremos separarlo porque uno es posible usarlo para energía nuclear y el otro no sirve. ¿Cuál es la construcción de un fenómeno que fundamentalmente se basa en esto? Es que sabemos que las cosas, si uno agita una cosa, las cosas pesadas se van hacia la periferia por lo llamado la fuerza centrífuga. En el caso del uranio se usan muchísimas etapas de separación para que de a poco se vaya enriqueciendo una fracción de cierto tamaño y se vaya separando de la otra, y en la cual los expertos en este momento son los iraníes. Implica trabajo hasta de 40.000 etapas en centrífugas. Aquí va a venir entonces una enormidad de equipos que basados en esto se van a ser diseñados para lograr un propósito y fundamentalmente es lograr una separación o una unión también. Menciono en voz la presencia de torres de destilación, donde se usa la diferencia, y en eso quiero retornar atrás, creo la mencioné ya en sesiones anteriores, que la clave de los movimientos físicos y de las operaciones unitarias, especies de separación, está fundamentalmente basado en que dos sustancias que están mezcladas tienen algo que es distinto. O sea, la clave de la separación está en las diferencias de una propiedad que tengan dos materias que permiten que al estar mezcladas nosotros podamos separarlas. Lo más obvio es el tamaño. Tengo piedras de varios tamaños y yo quiero hacer una separación y ya hay una propiedad de ser piedra chica, la otra propiedad de ser piedra grande. Pongo aquí un colador para que pasen las chicas y salgan las grandes. Así que aquí va a venir la aparición de los equipos de separación y los menciono: torres de destilación, torres de absorción, calderas, intercambiadores de calor, sistema de secado, en un tema que es casi infinito y que a su vez en épocas más avanzadas, ya sea en segunda o tercera etapa de la formación de ingenieros, ustedes ya se ven convocados y forzados ante un propósito a tener que diseñar un equipo para lograr el propósito deseado y van a tener que entrar a conocer y manejar debidamente estas cosas. En el caso de las químicas, quedan ahí muchos más, pero sería a título ejemplar nomás. Por lo tanto, se les invita a que ustedes mismos vayan descubriendo de a poco todas las procesos más característicos. Y lo pueden encontrar ya sea en referencia que les vamos a dar, pero por de pronto en lo que hemos dicho que es la Wikipedia. Paralelamente, todas esas reacciones químicas se van a usar como datos y bases para el diseño de equipos también. Y en el caso del diseño de equipos pasa a ser fundamentalmente una sola palabra: reactores.
Aquí, como hay una diversidad enorme de situaciones, prácticamente no se puede centrar en un solo nombre, porque son infinitos, y sin embargo ahí tenemos una palabra muy feliz para decirnos que cualquier cosa que pase ahí, el equipo se llama un reactor. Se les va a hacer llegar a ustedes en determinado momento visiones para que visualicen lo que es un reactor. Ahora, hay reacciones que se hacen en una olla. Son entonces, tengo que llenarla, prepararla y hacerla que funcione y que se cocine algo. Esos son reactores fijos o autoclaves. Y hay otros que son reactores continuos, está continuamente entrando y saliendo. Y a su vez dentro de eso van a haber una infinita diversidad que va a ser mucho más práctico presentarlas gráficamente en imágenes que se las haremos llegar de alguna manera. Terminando esta, diría yo, vamos a anticipar nomás para rematar la próxima sesión. Nos vamos a abocar lo que habíamos mencionado en un momento. Este es el mundo, dijéramos todo. Nosotros separamos del mundo un sector que lo llamamos un sistema de procesos moleculares. El gran sistema del mundo, creamos esto, y para eso, para trabajar en sistemas de procesos moleculares, desarrollamos nuestra ingeniería. En la medida que nosotros vamos haciendo nuestro trabajo, no podemos desconocer que está la presencia del mundo y que con él estamos interactuando. Y ahí vamos a dejar enunciado que esta comunicación de nuestro sistema con el sistema externo, para ser simple y reducido, vamos a decir, hay una dimensión que nos conecta. La 1, la social. La 2, la productiva. La 3, la económica. Y la 4, la política. Y la 5, la dimensión global. Nos vamos a abordar porque este sistema chiquitito no puede estar ausente ni tener presente la presencia de estas relevantes dimensiones. Y que son definitivamente compromiso nuestro tenerlas presentes. No solamente vamos a ser especialistas en reactores, en procesos unitarios, en termodinámica y cinética, somos personas trabajando ahí que estamos conectados con un mundo donde hay otras personas. Queda aquí presentada y anticipada nomás el próximo encuentro que tendremos. Sería todo.